Bienvenidos a este episodio que será viral. Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras en una preparatoria privada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México. El menor usó un fusil semiautomático AR-15 que tenía en su domicilio. Es un adolescente, por cierto, hijastro de un miembro de la Marina mexicana. Aquí les presentamos los detalles. Las autoridades de Michoacán confirmaron que el adolescente responsable del doble homicidio ocurrido en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas tiene 15 años de edad. El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda, informó que el agresor es alumno de la preparatoria Antón Maraquenco, ubicada en la calle Francisco Villa de la Colonia Centro. Ya está detenido el muchacho, está también puesta a disposición el arma o la presunta arma con la que se cometió los hechos y pues ya está en cancha de la Fiscalía General del Estado. Hay que tener mucho más cuidado en la manera en procesarlo, ya está tomando las medidas necesarias la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado reveló además que el arma usada para cometer el crimen fue un rifle AR-15, fusil de alto poder y de uso exclusivo del ejército mexicano, con el que el adolescente habría realizado casi 30 disparos. Al momento de su detención, al estudiante le fueron asegurados otros 40 cartuchos útiles. Adicionalmente, se ha señalado que el adolescente sería hijastro de un oficial de la Secretaría de Marina y el crimen habría estado planeado, según sugieren publicaciones suyas realizadas a través de redes sociales, donde advertía el ataque. Horas antes de la agresión, en su cuenta de Instagram, compartió en estados 2 videos donde posa con el arma que usó para atacar a las maestras, además de un tercer video creado por la comunidad virtual incels.is. En dicho clip, el menor hacía alusión a un rechazo contra el feminismo. Primeros informes señalan que la agresión ocurrió luego de que le negaran el ingreso a la escuela. Las dos maestras atacadas fueron identificadas como María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37. Ahora la población de Lázaro Cárdenas las considera dos valientes heroínas que evitaron una tragedia mayor. El gobernador de Michoacán condenó el ataque y aseguró que mantendrá coordinación con la Fiscalía General del Estado para garantizar que el crimen no quede impune, e instruyó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias. Este joven podría alcanzar hasta 3 años de prisión preventiva oficiosa. En el caso de menores o de adolescentes, los procesos son muy cortos, de 6 meses prácticamente antes de que se tenga una sanción, y en el caso de él, pues se aspira a 3 años, que sería la pena máxima. Para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral la maestra Alejandra Arias Vázquez, investigadora del Seminario sobre Violencia y Paz en el Colmex. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Qué amable. También está con nosotros, saludo con mucho gusto a Juan Martín Pérez García, psicólogo y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina. Gracias, Juan Martín, y bienvenido. Muchísimas gracias, querido Juan, por la invitación. Gracias también por estar aquí con Alejandra. Gracias, bienvenidos ambos. Bueno, pues una situación lamentable lo que sucedió por allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ya vimos los detalles y de verdad que estremece lo que sucedió en este sitio. Maestra Alejandra Arias Vázquez, me gustaría iniciar por algo muy básico. Han sido horas de reflexión y demás. ¿Qué te ha llevado a pensar? Partamos de algo básico, las causas. ¿Qué pueden llevar a un adolescente, a un joven de esta edad, a llegar con un arma y hacer lo que hizo? Sí, bueno, primero es muy lamentable para todos los involucrados, para las familias, para sus compañeros, las maestras y toda la comunidad. Lamentablemente también Michoacán es uno de los estados en los que siempre ha estado el índice delictivo muy alto, la cuestión también de las extorsiones, de los homicidios. Entonces no hay que dejar de lado el contexto en el que crecen pues nuestras adolescentes, niñas y niños. Eso por una parte. Por otra, también pues el espacio digital es un lugar en el que surgen comunidades lamentablemente con discursos de odio ante jóvenes, niñas, niños y adolescentes desesperanzados, ¿no? Y justamente en estos espacios digitales, pues estos jóvenes desesperanzados encuentran un lugar, un foro en estas comunidades violentas. Entonces podría ser una de las causas. Una pregunta es, ¿por qué los jóvenes preguntan en internet, pues,
cómo deben actuar, qué deben hacer ante sentimientos negativos y por qué no lo hacen entre sus familiares, sus compañeros, compañeras, las maestras y todo su entorno. Entonces también es una de las cosas que nos tenemos que preguntar nosotros de este lado, qué alternativas les estamos ofreciendo a las juventudes para darles también espacios en los que ellos y ellas se puedan comunicar. Por supuesto, y ahorita hablaremos justo un poco más a detalle de los espacios digitales y sobre todo ahora que se habla de estos grupos incels y demás, ya platicaremos ahorita un poco más a fondo. Por lo pronto, Juan Martín Pérez García, no es la primera vez que vemos algo así en nuestro país, desafortunadamente. Me viene a la mente lo sucedido en Monterrey con este chico que entró y también asesinó a sus compañeros hace algunos años ya, pero de manera reciente, hace algunos meses, aquí en el CCH Oriente de la UNAM, lo mismo, un chico que entra con un arma blanca y agrede a otro de sus compañeros. ¿Ante qué estamos, Juan Martín Pérez García? ¿Hemos evolucionado? ¿Vamos de regreso? ¿Qué hay, por ejemplo, de las políticas públicas para prevenir este tipo de asuntos? Perdón, el hábito de cerrar el micrófono. Sí, Juan, yo creo que lo que tenemos que, desde el punto de vista, es que preocuparnos. Estamos en un punto crítico porque, y muy importante lo que señalas, Juan, recordemos este caso terrible de Monterrey, Nuevo León, el niño que además de anunciar el ataque hace todo un performance personal de ropa, de símbolos, emulando los tiroteos en Estados Unidos, pero estamos hablando ya de varios años. Y vamos al CCH Sur hace unos meses apenas. Posterior a ese caso, tuvimos otro en la Universidad de Puebla, que también anunció en redes sociales, se performó en términos de vestimentas y demás. Afortunadamente ahí se pudo detener a tiempo a la persona, está detenida este joven. Y en noviembre pasado, en el mismo municipio de Lázaro Cárdenas, donde ocurre este feminicidio múltiple en la escuela, otro adolescente de 13 años por redes sociales anuncia que van a matar a 2 maestras. La familia afortunadamente interviene, sus compañeros, y la fiscalía anunció investigación, no se sabe qué ocurrió con ello, pero hago recuento de ello porque lo que vamos viendo es que cada vez es más cerca los acontecimientos, y por eso creo que tenemos que preocuparnos y entender que sí estamos en un punto de inflexión en que si no tomamos decisiones integrales, desde las políticas públicas que no existen de prevención y de atención a la violencia machista extrema, con el nombre que le pongamos, incels, hombres de valor, Jim Brown, los artistas de la seducción, los padres divorciados, o sea, hay un número infinito, todos tienen como base el discurso de odio, todos están articulados en las plataformas y no los estamos atendiendo. Por eso la importancia de un punto de inflexión en este momento con este caso tan doloroso. Sí, justo, el objetivo es que no se repita algo así, Juan Martín Pérez García. Por lo pronto, maestra Alejandra Arias Vázquez, yo me refería al caso del CCH en donde salen a relucir estos grupos incels y todo, se hizo tendencia y demás, y se habló de políticas públicas para ver qué estaba pasando, para orientar a los jóvenes y demás, pero todo queda de momento en el discurso, o por lo menos es mi percepción. No sé qué piensas, maestra, ¿se han atendido a estos grupos y sobre todo las alertas que se van generando a través de las propias redes sociales? Desafortunadamente, diría que no. Hay atención a la protección y a la prevención en ciertos espacios, como por ejemplo los escolares, con todas las modificaciones que se hicieron a la seguridad del CCH, por ejemplo, o de los bachilleratos de la UNAM u otros. Sin embargo, esto como para prevenir que alguna otra persona entre con armas a agredir a la comunidad estudiantil y también es académica en general y los trabajadores. Sin embargo, del otro lado de la prevención, pues no hay mucha salida. Se deben de hacer, pues obviamente, todas estas alertar, hacer talleres, hacer también algunos documentos, pero no se ha difundido suficientemente, eso por una parte. Y por el otro también la responsabilidad de las plataformas y redes sociales pues no está presente. Este evento, igual que el de CCH, se tiene evidencia que los adolescentes antes de realizar pues el acto violento subieron información sobre lo que iban a hacer, ¿no? Entonces ahí estaba, y una vez que ya lo realizaron, parece ser que por parte de la
de la red social, que en este caso podría ser quizá Meta, dado que estaba en su perfil de Instagram, dio de baja su perfil, pero ¿por qué no se dio de baja antes, no? Entonces, realizar todas estas alertas que se dan, como decía Juan Martín, de revisar los códigos, de revisar el tipo de discurso que está circulando en las publicaciones, y eso debería ser una alerta entre también el tipo de contenido que están consumiendo pues las niñas, niños y adolescentes. Gracias, Alejandra. Juan Martín Pérez García, ¿cómo castigar, cómo sancionar a un joven, un menor de edad que llega y asesina a 2 maestras en la escuela? Es una de las grandes preguntas y el debate en redes sociales, porque sabemos que tendrá que ser castigado de acuerdo a cómo amerita la pena para un adolescente o para un menor de edad y no como para un adulto, es decir, 3, 5 años y te podría salir libre. ¿Qué piensas de esto? Invitaría al público a recordar que venimos luchando hasta hace muy poquito por prohibir el matrimonio de niñas en comunidades indígenas, bueno, en todo el país, pero estamos denunciando que las niñas indígenas están siendo vendidas, intercambiadas y demás, ¿no? Y se está prohibiendo. Y lo hacemos por una lógica de protección, porque su desarrollo cerebral, porque no es una edad para que puedan tomar una decisión tan vital como esta. Esta analogía la traigo porque el cerebro adolescente, del cual todos hemos pasado, está en un proceso de impulsividad, de menos, digamos, codificación de los riesgos y de los impactos, y por eso tenemos que proteger. Y sobre todo porque en la etapa adolescente reproducen lo que vive, como explicaba nuestra compañera. Es decir, estamos hablando de Michoacán, donde hace 20 años, precisamente e irónicamente, Felipe Calderón inició la guerra contra el crimen, militarizó al país. Y 20 años después, los hijos de la guerra lo están mostrando de muchas maneras. Y eso tenemos que asumir la responsabilidad adulta, y es muy cómodo, y diría hipócrita, responsabilizar a los adolescentes como que fueran el peligro, cuando somos nosotros, adultos, esta sociedad, quienes los ponemos en peligro. Ser ahora adolescente, hombre o mujer, te incrementa 30% la probabilidad de ser víctima de homicidio, desaparición, reclutamiento o feminicidio. Esto no pasaba hace 20 años. Híjole, pues ese es, vaya que genera polémica y quien te escuche, Juan Martín, no sé si estará de acuerdo a la primera, porque de verdad que el debate en redes sociales está muy álgido y hay quien dice, no, ya tiene una edad en donde se le tiene que sancionar como a un adulto. Alejandra Arias, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo se tendría que sancionar a un menor de edad que llega y asesina a sus 2 maestras así de la nada? Sí, efectivamente, en el marco de nuestra ley, pues a los adolescentes ya se les puede canalizar a algún tipo de seguimiento, es decir, para que se haga su reincorporación social, pero tiene que llevar todo pues un seguimiento. Sin embargo, pues como comentaba Juan Martín, pues ¿qué está antes? O sea, está la prevención y también la reeducación, pero ya están insertos en unos contextos violentos en los que han crecido y han alimentado su identidad, que se están constituyendo como adultos con este tipo de discursos violentos. Entonces, más bien es ver hacia atrás cómo podemos remediar esto, porque es, o sea, yo reitero mucho la cuestión de la responsabilidad de las plataformas, pero también la responsabilidad de toda la comunidad adulta que está inmersa o no quiere hacer su parte de responsabilidad en acercarse a los adolescentes y escucharlos, porque justamente dentro de estas desesperanza que tienen actualmente los jóvenes, se aprovecha esa vulnerabilidad en estos espacios digitales. Y lamentablemente estos espacios digitales no tienen fronteras, porque si bien están los casos de Estados Unidos y decimos por qué ahora están pasando en México, pues toda la información que circula en espacios digitales llegan de un extremo a otro extremo. Entonces las dinámicas de violencia se viajan pues a la velocidad en la que se comparte un post. Entonces justamente ver todo el contenido que están haciendo y entiendo que parte de la sociedad ya está en el debate de que hay impunidad, por qué no se castiga a los adolescentes, de por qué no se mete a la cárcel, y seguimos con este discurso punitivista en vez de atender justamente pues desde una visión de derechos humanos y en el que pues las sanciones vemos que no siempre hacen una reintegración social
y tampoco un mejor desarrollo en el país. Gracias, Alejandra. Juan Martín, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en las escuelas, en el aula, los directivos, en los planes educativos? ¿Cómo monitorear a los alumnos cuando estén enviando señales de algo a lo que se le tiene que poner atención? Fíjate que es muy importante insistir en esto, querido Juan, porque no se despierta un día un adolescente, toma un arma y asesina a 2 maestras. Hay un largo camino de radicalización y hay muchas señales. Y estas señales son visibles a la familia, visibles a la escuela. Y me parece que ahora mismo ya no le podemos pedir más a las familias precarizadas, con largas jornadas de trabajo, saturadas. Y por supuesto que no les quitamos su responsabilidad legal, pero las escuelas tienen que dejar de ser policías, tienen que dejar de ser autoridad que regaña y demás, para convertirse en lo que originalmente se buscaba, que son comunidades educativas, donde podíamos escuchar, contener, dialogar, y eso se rompió desde hace tiempo, pero la pandemia lo destrozó y no se ha logrado recuperar. Y creo que es muy importante, y no le estamos pidiendo más a los maestros, a maestras, no van a ser psicólogos, psicólogas, tan sencillo, el contacto humano de escuchar y darte cuenta si tu alumno está faltando, si este alumno está teniendo discurso de odio, es decir, este tipo de cosas se pueden ver y alertar, como en los otros casos que mencioné de Puebla, este estudiante, o la propia mamá del adolescente en Michoacán en diciembre pasado. Es decir, es posible, hay señales. Necesitamos que el mundo adulto pueda asumir esta responsabilidad y sobre todo entender que este discurso de odio también se extiende a estas personas que piden este tema de sancionar como adultos, porque además, que hay que decirlo, muchos de estos son bots, son granjas que están alimentando precisamente la interacción. Y cierro el comentario recordando que hoy Meta perdió el juicio en los Estados Unidos, en California, porque quedó demostrado, como ya se sabía, pero el juicio quedó demostrado, que el diseño con el cual han construido sus productos es para que el algoritmo nos mantenga entretenidos, y lo que hemos llamado el algoritmo del odio, que le da vida y fuerza de radicalización a estos grupos de discursos de odio contra las mujeres. Bien, muchas gracias, Juan Martín. Bien, nos estamos acercando ya al final de esta charla y también me gustaría aprovechar para preguntar a Alejandra, a ver, más allá de las causas que llevaron a este chico y demás, hay otra parte que es de gran protagonismo aquí, el arma. ¿De dónde puede obtener un arma este chico? Todavía no se conocen los detalles, pero ¿se ha hecho lo suficiente en cuanto a políticas públicas para frenar el tráfico de armas, Alejandra? No, tampoco. Justamente, pues sabemos que el arma que utilizó es un arma de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, pero que también es ampliamente utilizado por los grupos delictivos en México, ¿no? Entonces, eso por una parte, pues siguen circulando las armas de diferentes partes del mundo, principalmente de Estados Unidos, hacia México de manera ilegal y que es utilizado pues para incrementar la dinámica delictiva. Eso por una parte. Entonces, si no se frena de esa forma, pues es fácilmente que empiece a circular hacia otro tipo de usuarios o civiles, como es en el caso pues de este adolescente o de otro tipo de población. Entonces, ese es uno de los grandes pendientes que tenemos, en el que también pues otros países no han querido tomar parte de su responsabilidad en el comercio de armas, y que pues no es cualquiera, ¿no? O sea, es un arma que se utiliza para conflictos sumamente bélicos, y que pues que un adolescente esté en sus manos un instrumento de guerra, pues ya nos habla de que hace falta muchos marcos jurídicos para frenar pues la circulación de estas armas. Totalmente de acuerdo, Alejandra. Pues Juan Martín, antes de irnos, ¿alguna idea para cerrar con una reflexión? Yo invitaría al público a que pasemos del pánico moral, del susto, a mirar a los adolescentes que tenemos junto a nosotros. Todas y todos interactuamos con adolescentes, hombres. Hablemos con ellos y empecemos a hablar del machismo, de la violencia feminicida, porque si no lo comenzamos a hablar y a trabajar, seguiremos solamente cambiando el rostro, los nombres de las víctimas, y creo que esto podemos, reitero, pararlo si comenzamos a hacerlo desde ahora. Gracias, Juan Martín. Bueno, pues Alejandra, antes de irnos, es una dinámica muy práctica. En una sola palabra, a ver si no está muy difícil, Ale, en una sola palabra,
¿cómo definirías lo que se vivió ayer en Lázaro Cárdenas, Michoacán? En una palabra, por favor. Soledad. Soledad. Juan Martín, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Doloroso. Soledad, doloroso. Una soledad, pues que nos ha llevado a presenciar algo que resulta ser sumamente doloroso, y es así como podríamos cerrar la plática que hoy nos mantiene aquí con esto que tristemente sucedió por allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Yo les agradezco a ambos, llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Muchas gracias a la maestra Alejandra Arias Vázquez, investigadora del Seminario sobre Violencia y Paz en el Colmex. Gracias, Alejandra. Gracias, Juan Rivas. Gracias, Juan Martín. También agradezco a Juan Martín Pérez García, psicólogo y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina. Gracias, Juan Martín, como siempre, un abrazo. Gracias a ambos. Buenas tardes. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a ustedes por llegar al final de este episodio que será viral. Qué cosa lo que se vivió allá. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, sobre todo del debate que se da en redes sociales. En 3 o 5 años este chico va a estar libre porque es lo que dicta el Código Penal en la entidad, y por supuesto que mucha gente no está conforme, contenta con eso. De entrada, el esposo de una de las víctimas ha salido a decir que no van a aceptar eso, pero es lo que dicta la ley, y ya escuchamos los argumentos de los especialistas de cómo no necesariamente un castigo podría cambiar las cosas, sino hay que atacar también las causas, lo que le llevó a este chico a llegar a hacer esto en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que en Será Viral siempre tenemos un caso de impacto. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.